La psicología social. En ella se analiza el conflicto entre sociedad e individuo. Se refiere a todos los fenómenos familiares de prejuicios sociales o raciales, estereotipos, creencias, etc. Expresan una representación social que se forman por individuos o grupos para actuar y comunicar. La comunicación social designa los intercambios de mensajes lingüísticos y no lingüísticos entre individuos y grupos. Es la ciencia de los fenómenos de la ideología y de los fenómenos de comunicación que se relacionan entre individuos, individuos entre grupos y grupos entre grupos. Para cada uno de estos fenómenos se dispone de un conjunto desarrollado de conocimientos, teorías o experiencias que anudadas permiten comprender las actividades mentales superiores y criterios que son aspectos cíclicos de la vida social de los grupos. La visión psicosocial, psicología y sociología. En psicología es la manera de observar los fenómenos y relaciones. El psicólogo y el sociólogo utilizan una clave donde se pone por un lado el ego y por el otro el objeto o estímulo. Se interesa por la manera en que el cerebro trata una información proveniente del mundo exterior para aprender a organizarla y transformarla en el comportamiento definido. En sociología la diferencia radica en que no es un individuo sino una colectividad, donde el objeto se encuentra constituido por otras personas, por otros grupos, que forman lo que se denomina el entorno humano. La influencia social consiste en que el individuo sometido a la presión de una autoridad o de un grupo adopte las opiniones y conductas de dicha autoridad. Las prácticas de psicología social, en la mayoría de los casos, se tratan de prácticas de observación directa de relaciones o gestos afectivas o simbólicas de los individuos entre ellos en situaciones específicas. Metodología en los procesos socioculturales. La metodología se refiere a la manera en realizar una investigación. Su supuesto interés y propósito son los que determinan si se elige una u otra. Los positivistas buscan los hechos o causas de los fenómenos con independencia de los estados objetivos de los individuos apoyándose en la metodología cuantitativa. El fenomenólogo se centra en entender el fenómeno desde la propia perspectiva del autor y busca su comprensión desde los métodos cualitativos. El análisis cuantitativo permite tener una objetividad sobre lo estudiado. El método científico nace a partir de la filosofía positivista y se adopta a la investigación psicológica a partir de la psicología experimental de Wundt. El análisis cuantitativo permite el conocimiento de los procesos masivos, así como el manejo de grandes cantidades de datos, sin olvidar la objetividad del estudio y la confiabilidad que pueda llegar a ofrecer los datos y su validez. En este análisis se utiliza la encuesta. Se estudia a poblaciones seleccionadas para poder conocer diversas variables psicológicas o sociales deseadas y se basa en la medición de estadística. En el análisis estadístico se permite describir aspectos de los datos recabados. Dentro de la estadística descriptiva se identifica la moda, la medida y las cuantidades que son medidas de tendencia central y permiten conocer la manera en que se distribuyen los datos obtenidos en la investigación realizada. También dentro del análisis estadístico se puede encontrar lo que es el rango, desviación, varianza, desviación, estándar y variabilidad. El análisis cuantitativo es comúnmente utilizado en mercadotecnia, política, sociología, por mencionar algunas. Metodología cualitativa. En este tipo de metodología la realidad se construye socialmente y por tanto no es independiente de los individuos. En la psicología está orientado al conocimiento de un objeto complejo, la subjetividad cuyos elementos están implicados simultáneamente en diferentes procesos constitutivos del todo, los cuales cambian frente al contexto en que se expresa el sujeto concreto. El conocimiento es la producción constitutiva interpretativa. La interpretación es un proceso constante de complejidad progresiva que se desarrolla a través de la significación de diversas formas de lo estudiado y se realiza tomando en cuenta la unicidad y complejidad de la persona estudiada. El carácter interactivo de los procesos de producción de conocimiento es el principal escenario de la investigación. En esta, las relaciones de investigador-investigado y las relaciones de las personas investigadas entre sí se otorga un valor especial a los diálogos que se desarrollan en la investigación, en los cuales las personas se implican emocionalmente y se comprometen
a su reflexión para la investigación. La significación de la singularidad como nivel de la producción de conocimiento se constituye como realidad diferenciada en la historia de la constitución subjetiva del individuo. Adquiere una significación conforme al lugar en que se puede tener un determinado momento para la producción de las ideas por parte del investigador, sin que se tenga que repetirse necesariamente por otras personas.